Bien, seguimos en geopolítica de este día. Eh, Ayer también fue un día muy activo. El presidente Luis Abinader encabezó una actividad con PNUD y Transparencia, ¿cómo se llama lo que dirige doña Milagro? Ética, integridad gubernamental, contrataciones públicas, etcétera. Estas entidades que tienen que ver con la transparencia, para fortalecer esa línea de acción del gobierno que procura eh, hacer de la transparencia una norma, que no sea una excepción de que, bueno, eh, vamos a surgió alguna dificultad y entonces vamos a enfrentar la dificultad en el camino, sino que sea es una política de transparencia, y es muy importante porque hay que cerrar todas las vías de escape, que son muchas, y las vías discrecionales que proporcionan a los funcionarios públicos esos huecos a través de los cuales se cuelan las malas acciones. Entonces, si el gobierno, el Estado trata de cerrar esas vías de escape, va a operar en sentido beneficioso para la República Dominicana en lo que se refiere al uso correcto, racional y prudente y útil de los pocos recursos de que dispone la República Dominicana. Y digo poco porque tendemos a decir que, bueno, un presupuesto de 1 billón y pico, eso es demasiado dinero. Bueno, siempre va a ser poco frente a las necesidades que tiene la República Dominicana, que son todas las necesidades, porque no hay ni una sola que se haya resuelto en los 500 años que tiene este territorio. Entonces siempre se va a necesitar más y más recursos, porque además las necesidades crecen, y como se dice en economía, respecto de los precios y los salarios, que los salarios suben por la escalera y la inflación sube por el ascensor, de modo que el salario nunca va a alcanzar Nunca la va a alcanzar. la inflación. Entonces aquí, mientras los ingresos suben por la escalera, las necesidades suben por el ascensor. Siempre Siempre y van a cuando haber más necesidades que sí. recursos. Siempre y cuando dos cosas importantes, siempre y cuando el presupuesto no sea un instrumento de desarrollo, sino de repetir cada año lo mismo. Pues si no nos ha dado resultados, ¿por qué no cambiamos esa posibilidad? Pero bueno, lo importante es que cerrar brechas y castigar lo que tiene que ver con lo posible acto de corrupción en el país y dispendio de ese mismo presupuesto, ya que en el pasado la no castigo, la no regulación de alguna de esas cosas servía como estímulo para que otros funcionarios públicos entiendan que esa es una norma, que es lo normal es que se haga lo que se quiere, con lo que se quiera con el patrimonio que administra o con la institución que administra. Y eso yo pienso que ha sido la señal más importante que ha dado este gobierno, el interés de querer combatir y regular un poco todo lo que es la corrupción. Y eso hay que saludarlo. Sin embargo, eso no puede ser a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que practicar con el ejemplo. Eso es en la palabra, ¿verdad? Y algunas iniciativas importantes. Sin embargo, las decisiones fundamentales del gobierno han entrado en contradicción con esa posibilidad. Porque viene a repetir el mismo esquema que hemos criticado durante años en República Dominicana. Sí. ¿Sí? No hay una iniciativa que contraste con la práctica pasada en materia económica del país.
No la hay. Es No, castigar siempre a lo más de abajo, y ahora en todo lo contrario. Ahora sí quiere dar mucho más prerrogativa, mucho más posibilidad a los que siempre han vivido, han vivido del Estado, no desde el punto de vista del empleo, sino de sacar beneficio de los bienes públicos, porque aquí hay una distorsión con eso. La gente cree que el problema del Estado es el que administra 2 o 3 centavos, y no es así. No, no es así. No. Hay uno que está el meollo ni de la corrupción, ni de beneficiarse del Estado. No. Hay que ir a lo cierto. No. Hay que ir bueno, a la realidad de eso. Tú dices que la tradición ha sido castigar a los de abajo. Bueno, esa fue la tradición. Pero de un tiempo a esta parte, los castigados son los diferentes sectores, a diferentes grados de clase media que el profesor Juan Bosch Pues para mí esos son los de abajo. La inmensa mayoría. Son los del medio. Son los del medio. Es que son aguayas. Los de abajo tienen la sombrilla del Estado. De abajo no, es que los de abajo no producen nada. Los de abajo no tarjeta solidaridad, bono gas, bono luz, por mandar a los muchachos a la escuela, funda del plan social, raciones de los comedores económicos, van 5 ya. Sí, pero tú crees que bajo ese esquema nosotros vamos a salir de estado de pobreza y de marginalidad que tenemos. No, porque ese asistencialismo lo que hace que acomoda a la gente que prolonga esos estados. Claro. Por eso te digo que son ayudas. El nombre que le han puesto a eso es transferencia condicionada. O sea, te voy a meter en un programa social, para recibir unas ayudas que tú necesitas porque estás en unos niveles de pobreza y de pobreza extrema que no te permiten más que la gracia de Dios. Te voy a meter ahí, pero eso está condicionado a que tú trates de salir con la ayuda del Estado de esa situación. Pero ¿qué ocurre? Que cada año, en vez de salir entran más, lo que significa que la condicionalidad no se ha producido, no se ha materializado. Claro, por eso te estoy diciendo. Nuestro presupuesto no es un instrumento de desarrollo, porque vamos a ir repitiendo lo mismo. ¿Cuál es el cambio sustancial? Cuando aquí hay un presupuesto diseñado a estrategias distintas a las que tenemos, entonces tú puedes decir, sí, todo va para el desarrollo, para repetir lo mismo. Y no hay ninguna diferencia, sino todo lo contrario. Hay un afianzamiento sobre algunas bases que son extremadamente lesivas para la sociedad dominicana. ¿Por qué antes se decía y de alguna manera se practicaba que el presupuesto es un instrumento de desarrollo? ¿Por qué? Porque el Estado, a través del presupuesto, trazaba una política de cómo iba a desenvolverse la República Dominicana en infraestructura, en inversiones, en los próximos 12 meses que cubría ese presupuesto. Así es. Había un alto componente de lo que se llama inversión de capital, o sea, de cada 100 pesos que recaudaba el Estado, 60 se dedicaban al pago a las obligaciones, el pago de salario, de todo, de la deuda eterna. Eso es el problema, ese es uno de los grandes problemas de este país. Este país tiene que dedicarse a discutir sobre la deuda, porque no puede dedicar tanto dinero al pago de la deuda. Y había un 40% para inversión. Para inversión, donde viviendas, presas, canales, claro. Carreteras. Ahora no puede ser un instrumento de desarrollo cuando tenemos el 90% del presupuesto comprometido en salarios y en deuda. Y en pago de la deuda. ¿De qué desarrollo se puede hablar
Nada, ningún desarrollo. Porque eso se fue distorsionando con el tiempo cada vez se cargaba más el presupuesto, las obligaciones fijas del presupuesto, y entonces finalmente terminó erosionado totalmente y ya no puede ser un instrumento de desarrollo. Ya el gobierno no puede trazar, el Estado no puede trazar una política por donde se debe enrumbar la República Dominicana en los próximos 12 meses con un presupuesto que apenas te deja 10 pesos para todo invertirlo en obras de infraestructura. ¿Qué tú puedes hacer con eso? Nada. Entonces otra cosa, decimos que bueno, el presupuesto se carga a los pobres. Yo digo, el presupuesto se carga a la clase media, porque la clase media gana un salario que paga impuestos, y si paga impuestos, también paga un importante porcentaje de la FP, la ARS y todo, impuestos sobre la renta, todas esas cosas. Y el pobre gana un salario que no paga nada de eso, no paga impuestos porque está exento, hasta 34.800 y pico de pesos. Está exento, tú no puedes, entonces tú no pagas impuestos. Los ricos, los ricos tienen exenciones porque tienen empresas, son entes productivos. Entonces el Estado les exonera, que se ha cuantificado en alrededor de, entre exenciones y incentivos y toda esta cosa, se ha cuantificado más de 200.000 millones de pesos al año. Y además lo que le cobran, ellos lo transfieren a los servicios y productos que ellos tienen. Sencillo como bueno, eso. El consumidor final se jode. Claro. Sí. Ninguna carga es para ellos simplemente lo transfieren. Y el consumidor final, que es donde están destinados toda la mayoría de los impuestos de este país, termina pagando todo, incluyendo el lujo de los empresarios y de la clase política. Es correcto. Claro. Entonces así no puede ser. El presupuesto es un instrumento de reproducción de pobreza y de inequidad de República Dominicana, porque no está orientado realmente ni a la producción general de bienes y servicios, ni mucho menos a áreas estratégicas que sean para siempre. Porque yo te digo, por ejemplo, el turismo es un instrumento importante para la adquisición de divisas del país, muy importante. Ahora bien, ningún país puede centrar su economía donde el turismo sea la base fundamental. Eso es una economía basada en muletas de la República Dominicana, en turismo, porque eso no crea riqueza. Eso solamente da para sobrevivir. Lo que crea riqueza es la producción. No crea riqueza. Bien, si tú lo encadenas, si tú tienes un plan de desarrollo que te permite encadenar eso, sí. Ahora bien, eso no tiene un encadenamiento productivo, el turismo. No, al contrario, tiene un encadenamiento casi natural, que no hay que inducirlo. Porque el turista tiene, o sea, en el hotel que ofrece todo incluido, tiene que comprar plátano, tiene que comprar huevos, tiene que comprar pollo, tiene que comprar leche, tiene que comprar todas esas cosas que se producen en la República Dominicana, y por eso hay un encadenamiento. Nelson, por Dios. Es casi natural. ¿A quién se merece hacer un análisis correcto de eso? ¿Tú crees que la mayoría de las cosas que existen, muebles y servicios, es de producción dominicana, gracias al turismo? No es verdad. Eso debiera ser una norma. Es decir, que las sillas que nos sentemos, que los muebles que nos sentemos, que las camas que nos sentemos, todo lo que se produce en el turismo debiera ser de patrimonio dominicano. Eso sí es un encadenamiento real, porque debiera ser un modelo en cada uno de ellos, y eso va a dinamizar la producción de manera general en el país, no solamente de comida,
debiera hacer lo demás, lo otro. Tú debieras producir para dar respuesta a lo que se usa en el turismo. Ese encadenamiento no existe en República Dominicana. Porque el turismo maneja como 20 o 50 renglones, que no es verdad que son de República Dominicana. Son la mayoría extranjeros. Pero el más intenso es el de alimentación. El más Y intenso, mucho de la alimentación viene de fuera. Bueno, vienen algunas cosas, pero la mayor parte es de producción nacional. Bueno, eso merece un análisis. Eso merece un análisis periodístico. No, está documentado. Si nosotros no tenemos ni siquiera una flota pesquera para tener ni siquiera el pescado que debe comer la República Dominicana y el turismo. No, eso ha sido un descuido, para llamarlo de alguna manera suave, un descuido de toda la vida, porque una isla que no tenga una flota pesquera y no tiene una marina mercante, que también hemos hablado 20, 30, 40, 50 años de eso, y nada. Claro, te pregunto yo, ¿por qué no se invierte? ¿Por qué el Estado, eso es invertir en el desarrollo estratégico del país? Porque todo el pescado que consumimos nosotros viene de fuera. ¿Tú te imaginas eso? ¿Viene de fuera de dónde? Oh, una gran, hasta de Vietnam llegan aquí. Sí, pero lo pescan cerca de por aquí y se lo llevan y después lo mandan como si fuera de otro. ¿Te das cuenta? No, pero por ejemplo, los japoneses y otros países, en nuestro banco de langosta, vienen varios países a pescar langosta aquí. Exactamente. En nuestro mar territorial. Y después la mandan como si fuera exportada. Bueno, ¿por qué nosotros no tenemos una política estructurada para que eso sea de servicio? No solamente de los turistas, sino también de los dominicanos, que también tenemos derecho a comer eso. Oye, esta es la única isla donde la gente no come pescado. No se consume pescado. ¿Tú te imaginas? Eso es una distorsión total de la... ¿Pero por qué? Porque el Estado no trazó nunca una política en ese sentido. Nunca la ha trazado. Por ejemplo, la industria de la metalmecánica, que es pujante en República Dominicana, debiera construir los asientos, la base de las camas y de todo lo que están en los hoteles nuestros. Debiera haber un programa que diseñe eso. Y no me van a decir que eso no es posible. Eso sí es enteramente posible. Vamos a la pausa y venimos con ese tema de nuevo. ¿Qué te parece? Bueno, eso es interesante. Sí.